Hola, hoy día quiero hablar sobre un texto de la Biblia que está en Deuteronomio 30:19. Y este texto dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mis estimados amigos, una vez más nos encontramos con un Dios soberano que tiene el control de todas las situaciones. Y Él dice que Él pone al cielo de testigo y a la tierra de testigo, que pone delante de nosotros la bendición o la maldición. Dios pone delante tuyo y delante mío bendición, y Dios pone delante tuyo y delante mío maldición. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para una y otra? Para que seamos bendecidos. Dios quiere que nos inclinemos a Él, Dios quiere que lo adoremos a Él, Dios quiere que lo busquemos a Él, que nuestro primer pensamiento en la mañana sea nuestro Dios y nuestro último pensamiento al acostarnos sea nuestro Dios. Y Dios dice, si así lo hacemos, entonces Dios nos bendecirá. Y la bendición de la que Dios habla no es bendición material, aunque también conlleva bendición material. La bendición mayor es la bendición espiritual. Pero habla de maldición. ¿Cuándo hay maldición? Cuando el hombre simplemente no toma en cuenta a Dios, cuando el hombre y la mujer ignoran a Dios, cuando el hombre y la mujer viven como si Dios no existiera, entonces Dios declara maldición. Y por supuesto, la maldición que Dios declara es y tiene que ver con castigo, tiene que ver con sufrimiento. Dios es Dios justo y Dios bendice a los que lo buscan y Dios maldice a los que no lo buscan. Está la bendición y está la maldición delante tuyo. Qué bueno que Dios nos ha dado libre albedrío para que tú y yo elijamos o la bendición o la maldición. No sé cuántos años de vida Dios ya te ha dado, pero ¿qué has elegido en todos estos años? ¿Has elegido bendición o has elegido maldición? Y si no has elegido bendición, ¿por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no eliges hoy la bendición de Dios? Él está dispuesto a dártela. La única condicionante es que tú te tornes a Él, es que tú lo busques a Él, es que tú lo ames, es que tú te intereses por Él, busques la palabra, la Biblia, la leas, la escudriñes, ores al Señor, tengas tiempos especiales con Él. Si tú buscas la bendición, pues Dios te va a bendecir de una manera que tú no alcanzas a imaginar. Y no olvides que la bendición no solo es material, como muchos piensan. La bendición parte con lo espiritual, conlleva lo material igual, pero lo más grande e importante es la bendición espiritual. Un día reinaremos con Cristo. Amigo, amiga, tú tienes libre albedrío. Elige tú lo que vas a hacer. Bendición o maldición. Que Dios te bendiga.